Bueno, buenas noches. Estamos el día de hoy pues muy contentos porque tenemos la presencia de Marco Rodríguez y Juan Carlos Reza. Ellos son fundadores de la empresa Layers y pues antes que nada pues de agradecerles y presentarlos así de una forma muy breve. Creo que si no, después de que hable yo puede ser oportunidad que ustedes mismos se presenten. Voy a hablar de Marco Aurelio. Él estudió arte digital en el CEDIM. Luego de perfilar su carrera como diseñador de producto e interacción, decidió convertirse en un emprendedor Web3, impulsado por las infinitas posibilidades que brindan las tecnologías blockchain, desarrollando modelos de negocio innovadores, accesibles y escalables. Es cofundador y CEO de la empresa Layers, junto con Juan Carlos Reza, quien es diseñador industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también participa como en las Engine Interaction de la empresa. Entonces, sin más, pues muchas gracias por estar aquí. A toda la gente que es asistente, les encargamos mucho de que si tienen alguna duda, pregunta que le puedan hacer a los ponentes, la pueden hacer en la parte inferior donde dice preguntas y respuestas para poder visualizar esas preguntas y poder hacérselas en el momento indicado, ¿no? Entonces, sin más, muchísimas gracias por estar aquí y pues bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. ¿Podemos avanzar en la presentación? Hola a todos. Bueno, como ya lo mencionó Héctor, mi nombre es Marco Rodríguez, me dedico a diseño de producto, trabajo como diseñador de interfaz para Wiseline, una consultora basada en Silicon Valley con varios campus aquí en offshore en México. Juan Carlos. ¿Qué tal? Yo soy Juan Carlos Reza, soy exalumno de la UNL, soy diseñador industrial y soy project manager en diferentes empresas para la industria y pues ya básicamente sería todo. Bueno, podemos avanzar. El día de hoy tenemos una agenda un poquito compleja. Primero vamos a recorrer principios básicos del Web3, desde lo más básico que es el blockchain, hasta cómo funciona un sistema de marketplace. Y bueno, después vamos a revisar diferentes modelos de negocio que ya están vigentes y ya son bastante rentables allá afuera en esto que se ha vuelto tan tendencioso, ¿no? Que ya llamamos el metaverso, ¿no? Esta virtualidad en Internet. Luego les vamos a contar un poquito sobre la estrategia que estamos llevando a cabo para emprender nuestro propio proyecto. Nada escrito en piedra, simplemente compartir nuestra experiencia personal. Inclusive después vamos a compartir puntualmente un par de aprendizajes, ¿no? Y al final les vamos a contar ya a ciencia cierta exactamente qué es Layers, cuál es nuestra filosofía. Tenemos una iniciativa por ahí interesante que se llama el Launchpad y estamos buscando talento. Tenemos un par de oportunidades para formar parte del equipo y bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Pero bueno, para ya no perder más tiempo, los dejo con Juan Carlos. Se les va a platicar un poquito de todos estos principios básicos sobre el Web3. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, yo voy a platicar un poquito acerca de estos términos que se están utilizando actualmente y que utiliza la industria. Empezaremos cosas sencillas, de lo más básico. Básicamente, ¿qué es un blockchain, no? Pues bueno, el blockchain es una base de datos pública, es una base inmutable y distribuida en varios ordenadores
en todo el mundo, y en ellas se registran transacciones, rastrean activos y se desarrollan aplicaciones. Bien, el valor de esto, ¿cuál es? Pues reforzar la seguridad, la transparencia y la confianza entre los usuarios. ¿Y para qué es esto? Pues, con esto evitamos malentendidos, falsificaciones o alteraciones y prescindimos de intermediarios, ¿no? Para validación de transacciones o de procesos. Dentro de las blockchains tenemos los contratos inteligentes, los smart contracts. ¿Qué son los smart contracts? Son softwares autoejecutables con tareas programadas y se ejecutan dentro, pues ahora sí que de esta red, ¿no? ¿A qué me refiero con software? Básicamente son códigos ya con tareas bien definidas que se ejecutan a través de actos, ¿no? Bien. No sé si quieras comentar algo adicional, Marco. No, digo, simplemente o sea, aclarar, digo, conforme, como nosotros lo vemos, ¿verdad? O sea, más que un activo en línea, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, es importante que acuñemos la definición del smart contract como literal lo que es, ¿no? Es una pieza de software o un programa computacional autoejecutable, es decir, que empieza a correr dependiendo de diferentes triggers o de diferentes acciones o sucesos que vuelven válidos esos criterios que se supone debe de ejecutar el contrato, ¿no? Y todo esto sucede obviamente dentro de la red y básicamente el smart contract es un bloque más en la cadena, ¿no? Por lo tanto, ese bloque se encuentra distribuido igual que la red, se encuentra distribuido en todos los ordenadores que hospedan la red. Por lo tanto, en el momento en el que alguien quisiera, ¿no?, atacar ¿cómo se dice? Falsificar, perdón, o hackear, ¿no?, que es la palabra correcta, un contrato inteligente, pues existen un billón de copias que pueden verificar que esa específica copia del contrato inteligente que está siendo atacada es apócrifa, ¿no? Pero sí, esto adelante. Vale. Bien, creo que es muy importante saber diferenciar acerca de la blockchain y una criptodivisa, de la cryptocurrency, ¿no? Una criptodivisa es una moneda digital que se utiliza en la red de blockchains para su validación. Existen varios tipos de criptodivisas, como son Bitcoin, Ether, Binance Coin, Binance Smart Chains, Avalanche, Solano, Cardano, y hay muchas criptodivisas dentro del ecosistema. Existen también una segunda capa que utiliza esta red para almacenar esta información de estas criptodivisas. Pero básicamente las más populares por su tamaño y por su seguridad, pues vienen siendo las antes mencionadas, ¿no? ¿Cómo le hago yo para comprar una criptodivisa? ¿Qué es lo que necesito para hacerlo? Bueno, existen las crypto exchange. ¿Qué son las crypto exchange? Bueno, pues son plataformas de intercambio que te permiten el intercambio de estas divisas fiat a criptodivisas, ¿no? ¿Qué son las criptodivisas fiat? Vienen siendo todas las criptodivisas que maneja el Estado, como son el dólar, los pesos mexicanos, el euro. Actualmente en el país, ahorita la más popular viene siendo Bitso, después se encuentra Binance, Coinbase, Crypto. Entonces, dentro de estas plataformas puedes hacer ese intercambio de criptodivisas. ¿Qué necesito o en dónde se va a almacenar esta divisa o qué es lo que utilizo yo para comprar con esta divisa? Bueno, existen las wallets, que son monederos digitales que sirven de capa de seguridad, donde puedes resguardar
realizar pagos y pues exhibir básicamente en ciertas opciones tus activos digitales. Dentro de estas wallets existen dos tipos que se llaman las hot wallet o las cold wallet. Se puede decir los monederos calientes son carteras que se utilizan o que siempre están dentro del blockchain o siempre están activas para hacer alguna función dentro de la red. Los son como las aplicaciones en el celular, básicamente también las extensiones las extensiones dentro de se me fue el nombre, dentro Explorador. de un explorador, así es. O bien aplicaciones dentro de escritorio, ¿no? Y las cold wallet, básicamente no sé si han visto que son unos monederos en físico. Son esta marca que se llama Ledgers. Hay diferentes marcas, obviamente, pero básicamente estos monederos se activan al momento de estar tú conectado y hacer esa transacción o ese pago con esa billetera. Estas son las dos diferencias. Básicamente una está todo el tiempo conectada a una red o a tu computadora y las cold wallets se utilizan nada más en cierto momento. Les dan una mayor capa de seguridad a estas, ¿no? ¿Vas a decir, querías comentar algo más, Marco? No. Bien. Bueno, después de esto creo que es importante conocer que pues, un NFT es un smart contract que se crea en la red blockchain. El activo es el único, indivisible e inmodificable y permite su validación a través de la red. ¿Ok? Dentro de estos NFTs existen diferentes estándares que básicamente ya son pues templates con esquemas. ¿Qué son los esquemas? Es un listado o un orden que debe seguir cierta información para tener de esta manera, ahora sí, un estándar o compatibilidad dentro de una red o de un software, ¿no? En esta imagen podrán ver ciertos de la estructura o de la información dentro de un NFT. Como lo pueden ver, son como nombres, descripción, ahora sí que la extensión de la imagen, atributos que tiene el mismo NFT, ¿no? Bueno, pasando al siguiente tema, ¿qué es un NFT Marketplace? Bueno, los NFT Marketplace, como su nombre lo dice, es un mercado NFT y es una plataforma donde puedes descubrir, exhibir y comercializar activos digitales. Dentro de la plataforma hay varios términos que se utilizan mucho, como lo son el minteado, el mint o el listing y el gas fee. ¿Qué es un mint? Es la manera en la cual tú creas, es la creación, es el verbo dado en la creación de un NFT o un smart contract, que es un listado, es listar tu smart contract y ponerlo a la venta. Y el gas fee es básicamente un monto, un pago que se debe hacer a la red para que se pueda crear tu bloque o ahora sí que tu transacción y se pueda escribir en el libro, ¿no? O dentro de la red. Dentro de este NFT Marketplace existen dos tipos y básicamente de ahí se dividen en varios, ¿no? Pero los dos tipos más comunes son el Primary Marketplace y el Secondary Marketplace. Creo que tenías algún comentario, Marco. Bueno. Sí, o sea, solamente, bueno, es que ya cambiamos de tema, pero solamente aclarar la razón, bueno, el motivo por el que se le conoce al gas fee como gas fee, o sea, viene literalmente de gas, gasoline o gasolina, y bueno, o sea, el fee o de dónde proviene este cargo, proviene básicamente del costo operativo
que tiene mantener encendidos una serie de servidores que están resolviendo operaciones en vivo para poder seguir echando, para mantener en funcionamiento la misma red, ¿no? Entonces, todos estos ordenadores requieren energía y esta energía, al final de cuentas, se genera por combustión, se genera en plantas de gas. Entonces, vaya, solamente quería hacer la aclaración de por qué se le llama gas fee, y el mint tal cual es el verbo bueno, el verbo en español es forjar, ¿no? O acuñar. Y es como cuando, o labrar, o sea, es como cuando labrabas una moneda en la antigüedad, ¿no? Le pones un sello, le ponías el sello del señor feudal en vigencia, ¿no? Y ese sello permitía que ese pedazo de hierro o de cobre pudiera circular como un token o como dinero, ¿no? Es los vestigios del inicio del dinero, ¿no? Pero eso era todo. Continúa, Juan Carlos. Vale. Bueno, como les mencionaba, existen categorías dentro de los NFT Marketplace. Se podría decir que el mercado primario es el mercado que inmediatamente o básicamente es dueño de la plataforma que está creando el smart contract o el NFT. Existen los secondary marketplace, son mercados en los cuales tú puedes vender algún activo digital que tengas en tu poder. Entonces, se podría decir que es como el Amazon o el eBay para el blockchain, ¿no? Bien, ¿cómo funciona esto? Básicamente, pues necesitas una wallet, un monedero digital, una cartera digital, para comprar activos dentro de los marketplaces. Yo creo que, bueno, ya con estos términos que son los más populares y más utilizados, ya podemos entrar ahora sí a otro tipo de pláticas. Creo que son los términos, o creemos que son los términos más utilizados y más comunes dentro de la red. No sé si tengas algún comentario adicional acerca de esto, Marco, o ya podemos pasar al siguiente tema. No, creo que podemos continuar. Siguiente bloque. Gracias. Va. Bien, las oportunidades que hay dentro del metaverso, como actualmente se le denomina a los mundos virtuales, ¿no? Porque es el término que se le debería dar a los metaversos. Existen varias oportunidades dentro de él, como lo son el arte digital, ¿no? ¿Qué es el arte digital? Pues bueno, son varias disciplinas que pueden ingresar dentro de él. Nosotros lo vemos como los modelos 3D, la moda, la fotografía, las imágenes, video, los podcasts, música, libros y membresías. Todos ellos hacen uso de los contratos inteligentes para darles tareas específicas a cada pieza, ¿no? ¿Qué son las tareas específicas? Supongamos que yo modelo una casa en 3D y la pongo a la venta. Puedo darle a este contrato la tarea de que cada vez que se vuelva a vender esta pieza, yo tengo una regalía por esta transacción. Así como esto sucede, puede suceder en la música. Al momento de que yo creo una pieza, la pongo a la venta y puedo crear que al momento de que se vuelva a vender esta pieza, puedo volver a cobrar una regalía por la venta de esa pieza. Hay diferentes marketplaces, como lo mencionábamos ahorita, que se encargan de diferentes tareas o tienen diferentes modos o dinámicas de retribuir a los creadores, ¿no? Dentro de cada uno de ellos, pues, básicamente los más populares actualmente son OpenSea, Magic Eden, Solar y The Foundation, entre otros.
¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Básicamente viene siendo el monto de transacción, la red con la cual están utilizando el sistema. Entonces, de esta manera podemos nosotros crear contenido o piezas y podríamos comercializarlas dentro o con ayuda de la tecnología 3D, de la tecnología blockchain. ¿Tienes algún comentario adicional? No, todo en orden. Gracias. Va, creo que estás en mi o algo así. Todo en orden. Bien, dentro del metaverso, las oportunidades que nos da el metaverso, existen los mundos virtuales. Creo que hay una diferencia entre un mundo virtual y un videojuego. El mundo virtual se crea o está diseñado para tener diferentes dinámicas, como lo son la creación de indumentaria, creación de eventos, creación de dinámicas de juego o experiencias del usuario. Una de las más populares viene siendo Decentraland. Decentraland es un mundo virtual que fue creado en el año 2020 y te permite comprar una tierra dentro de él, y esta tierra al momento de comprar esta tierra, tú tienes la capacidad de construir dentro de esta, el nombre que le dan ellos es una parcela, ¿no? Tienes la capacidad de construir un inmueble o una propiedad o un edificio, una edificación, con lo cual se generan otro tipo de economías, como lo son la arquitectura digital dentro de estos mundos virtuales. Entonces ya existen estudios o empresas como el estudio de Zaha Hadid, que desarrolla ya edificaciones para este tipo de mundos virtuales. Entonces abre esta posibilidad de crear, pues ahora sí como te lo había mencionado, ¿no? Obras, ¿no? Dentro de ellos se pueden crear eventos, entonces ya se empieza a crear una comunidad y una economía a través de este tipo de eventos o de este tipo de comercialización de indumentaria dentro de este mundo virtual. Este mundo virtual tiene una moneda, se llama Mana. Es una criptodivisa. Ahorita no sé en cuánto ande, más o menos, pero aproximadamente ronda como los 80 pesos, aproximadamente 60 pesos, anda en ese valor. Dentro de estos videojuegos o de este mundo virtual se acuña el término de play to earn. Ahorita vamos a tocar un poquito más ese tema, pero básicamente puedes crear en este mundo virtual indumentaria o ya sea experiencias. Los modelos utilizados dentro de este mundo son de formato GLTF, que viene siendo un formato o una estandarización para el guardado de modelos 3D, que te permite guardar el modelo, animación, la cámara, iluminación. Entonces ya se empieza a volver un tema de multidisciplinario dentro del desarrollo o de indumentaria o de eventos, ¿no? Uno de los eventos más populares dentro del Decentraland, bueno, ahorita si quieren tocamos el tema. Otro mundo virtual muy similar, que básicamente estos vienen siendo los dos mundos virtuales más populares al momento, vienen siendo de Sandbox. Básicamente tienen la misma dinámica, pero la diferencia es que este mundo virtual se maneja a base de VoxEdit, que son voxel, disculpa. Voxel es un tipo de modelado a partir de cuadros o de píxeles. La plataforma en sí contiene o dan programas en el cual tú puedes crear estos modelos. El programa es gratis
Entonces, todo está creado en base a estos píxeles tridimensionales. Es algo similar a Roblox o Minecraft o este tipo de videojuegos que son actualmente, ¿no? Bueno, hablando un poquito más acerca de, de este tipo de ramas o de opciones dentro de estos mundos virtuales, tenemos que existen ya eventos como lo son el Metaverse Fashion Week, y esto nos abre la posibilidad de lo que estábamos comentando ahorita. Existen ya estas semanas que el pasado marzo fue la semana de la moda dentro de este mundo virtual, en el cual ya compañías de talla mundial, como son Prada, Dolce Gabbana, Versace, han tenido sus pasarelas dentro de estos mundos virtuales, y más casas de moda están ingresando, o ahora sí que diseñadores independientes pueden tener la posibilidad encontrar, de estar aquí, ¿no? Bien, básicamente la siguiente diapositiva. Estos son uno de los modelos creados por esta casa de modas llamada Placebo. Básicamente es el concepto y el desarrollo del modelo 3D, y esto en el lado derecho ustedes podrán ver que ya viene siendo la representación ahora sí de la pieza, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades dentro de este mundo virtual para crear tus propias creaciones o comercializarlas. Otra parte dentro de esta tecnología blockchain se encuentran los videojuegos. Ahorita hablábamos de los videojuegos tipo Play to Earn, que estos son títulos que generan recompensas o utilizas las criptomonedas para adquirir activos, como lo son avatars, vehículos, armas, o bien hazañas que hayas logrado dentro de los videojuegos. Bueno, el valor de la industria en el 2021 fue de 4.5 billones de dólares. Entonces, estamos hablando que es una economía que va cada vez en ascenso, ¿no? Y pues ya para terminar esta sección de un poquito de las oportunidades que nos brinda ahora sí que el metaverso o la tecnología blockchain, más que todo, básicamente queríamos hablar un poquito de la realidad aumentada y de la realidad virtual. Básicamente son tecnologías inmersivas que permiten la integración del mundo virtual con nuestra realidad. Y en estas tecnologías también es posible tokenizar creaciones para venderlas en plataformas como lo son NFT Marketplace, ¿no? Entonces, existen ya varias plataformas de mercado muy de nicho donde puedes adquirir este tipo de activos, ¿no? Y no sé si tengas algún comentario más, Marco. ¿No? Bueno, creo que está teniendo fallas técnicas. Sí, discúlpame, no, por el momento no. No. Pues bueno, pues dando resumen a esto, hay varias oportunidades dentro o con la tecnología blockchain que se pueden utilizar en mundos virtuales, en realidades aumentadas, o ahora sí en piezas que hayas creado utilizando estos smart contracts para la comercialización de estas piezas, sin necesidad de algún intermediario que quiera, pues ahora sí que aprovecharse un poco de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, cerramos este tema, pasamos ahora sí a emprender en Web3. Muchas gracias, Juan Carlos. Está bien, sigues compartiendo tu verdad. Ok. Podemos pasar a la siguiente diapositiva.
Bueno, bueno, ahorita que ya nos familiarizamos un poquito más o sea, de qué se trata todo esta economía y todo este ecosistema tecnológico. Hay una pregunta importante, ¿verdad? O sea, y se replica inclusive hasta para las personas o los dichosos traders, ¿no? La gente que le apasiona este tema, ¿no? Del trading de criptomonedas y demás. Y la pregunta es si aún estamos a tiempo para la curva de adopción. Aquí podemos ver un diagrama, un modelo del ciclo de hype de Gartner, donde eh, nos damos cuenta, ¿no? El estado actual, ahorita nos encontramos, ¿no? Después de que existió una adopción temprana, donde y en este periodo se empiezan a democratizar ciertas tecnologías que permiten el acceso a generar contratos inteligentes de forma más accesible y demás. ¿A qué me refiero? El boom, este boom que representa el apogeo de la plataforma OpenSea, por ejemplo, ¿no? Que es este marketplace que también es peer-to-peer, es decir, de servidor a servidor, de computadora a computadora, que te permite esto que ya platicamos, ¿no? Listar, vender y subastar artículos virtuales. Entonces, se democratiza el acceso a este tipo de tecnologías y se genera este boom, ¿no? Lo que le llaman el tipping point, ¿no? En el que existen allá afuera un montón de historias de éxito o de pseudo éxito, ¿verdad? Estas historias de personas que vendieron colecciones de NFTs en millones o miles de dólares. Que no estoy diciendo que no sean historias verídicas, lo que estoy diciendo es que naturalmente la democratización y la regularización de la tecnología iba a derrumbar o iba a hacer explotar porque es una burbuja, ¿no? En cualquier mercado se genera una burbuja en la cual no existen regulaciones por parte de ningún estado soberano para poder salvaguardar las garantías de quien invierte en un NFT o en un NFT o en un non-fungible token como producto de inversión, ¿no? Entonces nos topamos con que en ese punto, ¿no? En donde se sobredemocratiza el acceso a las herramientas que te permiten generar estos contratos, el 99% de los proyectos de NFT allá afuera resultan ser insostenibles o simplemente son un esquema piramidal. O esta tan famosa, la teoría del más tonto, ¿no? O la teoría del alguien más tonto, o como le llaman en inglés, a greater's fool theory, ¿no? Que consiste básicamente en yo compro un activo porque está hot en el mercado, porque es algo con mucho hype, güey, hay un buen de demanda, ¿no? Y yo lo compro en este momento sin estar seguro de su valor a futuro y entonces lo adquiero el mindset o la idea de que se lo voy a vender a alguien y voy a generar un profit o una ganancia casi inmediata, ¿no? Y además, ¿no? O sea, las redes sociales y todo también se encargan de hiper hypear este tipo de estrategias de enriquecimiento súbito. Entonces, después de esto, ¿no? Ahorita, en el estado actual, como les contaba, estamos en un estado, estamos en una purga de todos estos proyectos, estamos en una caída libre allá afuera. Ahí afuera
hay un montón de demandas que tienen precisamente que ver con eso, ¿no? Con la regulación por parte del Estado soberano que corresponda para garantizar los derechos y las regulaciones para un producto, para un producto de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Existen ciertos proyectos que están sobreviviendo, existen ciertos proyectos que están demostrando sustentabilidad y existen otros proyectos que simplemente son inescalables, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que son inescalables son estos proyectos que están recibiendo demandas, y eso es un tema bien importante y bien interesante porque la rastreabilidad, ¿no? La posibilidad de dar con la persona que se quedó tal cantidad de dinero o sea, vaya, el blockchain, la cadena nos permite rastrear exactamente cada una de las transacciones, no es hurgar en los libros o revisar o ir a revisar la base de datos de un banco. Es un recurso público, es un recurso de validación pública, entonces por lo tanto es bien fácil dar con quienes vendieron o ofrecieron un cierto producto de inversión, un NFT o una colección de NFTs como producto de inversión, y al final no pueden sostener ni garantizar el valor a largo plazo y además de que el producto en su mayoría de los casos no cumple con el mínimo de regulaciones, ¿no? De la Cámara de Comercio. Entonces, la respuesta es: estás súper a tiempo. La respuesta es: estás súper a tiempo para voltear a ver estas tecnologías. Y cuando vemos el blockchain, cuando hablamos del Internet distribuido, de los archivos distribuidos, hablamos de un nuevo tipo de Internet, hablamos de una nueva generación del Internet, ¿no? Entonces, en aquel, yo recuerdo, ¿no? Las personas platicabas, ¿no? De cómo funcionaba el servicio de Netflix en Estados Unidos, ¿no? Que entrabas a un sitio web, pagabas la renta y te llegaba un brother, te aventaba la película en la puerta de tu casa, ¿no? Y entonces, o sea, obviamente hubo una curva de adopción bastante fuerte. Había personas que les parecía inclusive algo ridículo, ¿no? Es decir, o sea, pero ¿por qué voy a elegir la película en mi computadora y luego me la van a traer si puedo yo ir directamente por ella? E inclusive puedo ver otras películas y puedo ver todo lo que tienen ahí, ¿no? Y entonces empiezan a existir estas compensaciones de experiencia, ¿no? Entre el análogo y el digital. Pero la realidad de las cosas, y para que lo entiendan, o sea, para hacerlo más fácil o más sencillo, es: en aquel entonces las personas creían que era tonto o que era algo ridículo rentar una película en línea, ¿no? Y la realidad de las cosas es que la necesidad no era rentar la película en línea, la necesidad era consumir contenido, la necesidad era tener acceso a una narrativa a través de una pantalla, ¿no? Entonces, negarnos a la implementación y a la evolución del Internet distribuido es como ser esas personas hace 25 años que dijeron: güey, no mames, ¿por qué voy a rentar una computadora en Internet? ¿Por qué voy a rentar un DVD o un VHS en Internet, güey? ¿No? O sea, no tiene sentido. Entonces, bueno, resolviendo la pregunta, sí estamos muy, muy, muy a tiempo para esta adopción doméstica, y yo les puedo prometer que de aquí en 15 años, la mayoría de los servicios a los que ustedes tienen acceso van a ser verificados y rastreados en tiempo real por tecnología en alguna red de blockchain, ¿no?
Eso es solamente para cerrar esta parte del intro de la, de mi presentación. Podemos pasar a la siguiente, Juan Carlos, perdón. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito del proceso o de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque como les decía hace rato, aquí nada está escrito en piedra, no son mandamientos, inclusive eso es el aprendizaje de unos chavos de 30 años que están intentando empezar a hacer un estudio de videojuegos con finanzas descentralizadas, ¿no? Pero ese es el camino, ¿no? Que a nosotros nos ha estado llevando por buenos resultados, ¿no? Y la primera es, o el primer paso prescriptivamente es definir el valor accesible que quieres proporcionar, ¿no? Es por lo general, y sobre todo en esta cultura, del entrepreneur, o sea, como que los medios y sobre todo, y a ver si Miguel no me regaña, pero las universidades también juegan un papel importante ahí en el que romantizan bastante el tema de volverte un emprendedor, ¿no? De innovar, güey, de generar el siguiente, construir el siguiente Amazon, el siguiente PayPal, el siguiente Tesla, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, 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 muchas veces, romantizar esta narrativa del emprendedor tiene un par de consecuencias no muy positivas, ¿no? Y por lo mismo, lo que a nosotros nos ha servido, lo que nosotros creemos que es estratégicamente valioso, es es entender un producto a través o idear un producto a través de entender un problema, ¿no? El diseño de servicios y el diseño de productos tiene una sola finalidad, y es atender necesidades humanas, principalmente eh, del- de capacidades o necesidades para sublimar, ¿no? Es decir, el entretenimiento, las la interacción, ajá, o sea, ciertos set de interacciones, ¿no? Son como primarias para el ser humano, ¿no? El amor, ciertas emociones son primarias para el ser humano, ¿no? Son los principales canales de estímulo para el ser humano. Entonces, creo que partiendo de entender cómo funciona, cómo funcionan estos canales de estímulo humanos, es que podemos entender cómo satisfacerlos, ¿no? Y esto va más allá de generar un modelo de negocio, güey, que se vuelva el siguiente, el siguiente Instagram, güey, o sea, a lo que quiero llegar como diseñadores, ¿verdad? Que creo que, o asumo, perdón, asumo que la mayoría de la audiencia está o se dedica, al menos de forma directa o indirecta, también a innovar y diseñar productos, sistemas, experiencias, etcétera. Y es precisamente a lo que a través de lo que de verdad puedes generar valor para el ser humano, ¿no? El dinero viene después, ¿no? El dinero es una consecuencia, el dinero es una consecuencia natural de un esquema capital para el pago, cobro de servicios, etcétera. En realidad, lo valioso, lo importante es entender la postura de un grupo de personas que enfrentan un problema todos los días y encontrar
una solución accesible. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos con accesible? A una solución que no existen muchas soluciones allá afuera, ¿no? Existen muchos modelos de negocio allá afuera que son súper agresivos, ¿no? Con el bolsillo del usuario. Y es a eso a lo que me refiero con accesible, ¿no? El poder ofrecer un mínimo viable de valor a través del menor esfuerzo tanto cognitivo como económico del usuario. Siguiente, por favor, Juan Carlos. ¿Cómo definimos este valor, no? El típico design thinking, ¿no? Este ciclo reiterativo, ¿no? De investigar, entender al usuario, prototipar la idea y definir qué es lo que vas a construir, ¿no? Aplicado a software tiene otro nombre, se le llama Agile o metodología ágil o Scrum si quieren ser más conservadores. Y bueno, ¿de qué se trata cada una de estas etapas? ¿No? Porque primero, bueno, podemos pasar a la siguiente, Juan Carlos, por favor. Primero tenemos que investigar, o sea, esta etapa y también aquí una disculpa, dejamos los términos en inglés porque también son buzzwords o palabras claves que son importantes para googlear. Entonces es mucho mejor que se lleven estos artefactos nombrados en la palabra con lo que más fácil los van a encontrar en línea. Pero bueno, para esta etapa de investigación de usuario hay un montón de herramientas, ¿no? Que podemos utilizar para comenzar a entender qué es lo que realmente el usuario necesita, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? ¿Cuáles son las herramientas que está utilizando para reemplazar lo que yo creo o supongo que le puedo ofrecer? Y esa es una palabra interesante, supongo. Y empezamos por ahí, ¿no? Que es el Lean Canvas, ¿no? Este artefacto que básicamente es como un business plan ortodoxo, pero con ciertos puntos o ciertos criterios abiertos que nos permiten esta palabra, ¿no? Suponer. Y eso es lo que es el Lean Canvas, ¿no? Eso es un ejercicio que nos permite coleccionar y organizar y poner, o sea, como agrupar y establecer una narrativa, ¿verdad? De las suposiciones de quienes queremos empezar este proyecto, ¿no? Este grupo de diseñadores de producto o este grupo de ingeniería. Nosotros, cualquier equipo de ingeniería tiene o ha acumulado a lo largo de sus carreras profesionales y del tiempo que tengan ideando esta idea, ideando este proyecto, ¿verdad? O este servicio que ellos creen que puede aportar algo a la humanidad, ¿no? Ellos han ido acumulando suposiciones, ¿no? Y todas estas suposiciones se organizan en este tablero. Después podemos empezar a entender a las personas específicas a las que va dirigido el servicio o producto, que en inglés si lo pueden buscar como user personas, el artefacto se llama user personas. Es este proceso, ¿no? En el que analizas puntos de dolor, comportamientos, necesidades, demográficos, que bueno, los demográficos a veces pueden resultar como un elemento secundario a pesar de lo que
muchas personas puedan creer. Te das cuenta que los demográficos son solo números y la investigación cualitativa, ¿no? El entrevistar directamente a usuarios es un proceso humano, la conversación es un proceso humano, ¿no? Entonces, es bien importante también saber sintetizar este tipo de, todo el aprendizaje de este tipo de interacciones, ¿no? Y luego podemos definir el user journey, ¿no? O este pasaje del usuario o el viaje que el usuario va a hacer a través de nuestra plataforma, que básicamente es este mapping que nos permite entender todas las etapas y qué metas está cumpliendo el usuario en qué punto de la plataforma, ¿no? Siguiente, Juan Carlos, por favor. Y bueno, después de este proceso de investigación, lo siguiente más importante es validar todo este conocimiento y todo la data que has ido acumulando. En conjunto con tus suposiciones y las de tu equipo, puedes empezar a dibujar y generar un prototipo de mediana fidelidad, un prototipo que quizás todavía no tiene los colores de tu marca, quizás todavía no tiene todas las secciones que tú quieres que tu app tenga, ¿no? Pero este prototipo ya nos permite ir visualizando toda esa data que has ido recolectando y verlo representado, ¿no? En una interfaz computacional o una interfaz móvil o de escritorio. Y bueno, este prototipo de mediana fidelidad y por consecuencia de mediana interacción puede servir para ser probado contra el usuario y entonces hacer preguntas relevantes sobre el servicio o el producto, más que, por ejemplo, ofrecer distractores, como les decía ahorita, de la marca o contenido que quizás tú asumes que es importante para el usuario, pero no lo es. Entonces, de esta forma, puedes generar estas propuestas de contenido y todas estas interacciones de mediana fidelidad y hacer la pregunta directamente al usuario, ¿no? Darle la interfaz, decirle, dale clic, güey, dale tap, vamos a correr la primera tarea, tienes que iniciar sesión, poner tu nombre, correo y la plataforma, perdón, creo que se dejó de compartir, dame un segundo. Entonces, les comentaba, puedes comenzar a hacer preguntas clave sobre la arquitectura, sobre las principales verticales de contenido de tu plataforma, por ejemplo, cosas que vayan desbloqueando el camino para llegar a lo que tú supones que es el servicio o el producto que va a satisfacer esa necesidad, ¿no? Y entonces, bueno, vas a recibir y vas a volver a acumular un montón de data, pero es un layer de data todavía más complejo. Es una capa de data que además de traer toda tu planeación de UX, trae el feedback y las respuestas de tus supuestos o potenciales usuarios. Entonces,
toda esta data es por sí sola, es por sí solo otro grupo de información que tienes que estudiar, ¿no? ¿Y qué puedes aprender a través de estudiar esos datos? Pues que, que quizás el usuario quisiera poder interactuar más con la aplicación antes de que le presentes un muro de pago, ¿no? O un muro de credenciales, ¿qué es un muro de credenciales? Es cuando, no sé si han metido a un periódico que sea de paga y de pronto no tiene suscripción, no están logueados y no puedes continuar el artículo, ¿no? Antes existe este muro o este login wall que te impide acceder al contenido si no o compras una suscripción o inicias sesión o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, puedes ir aprendiendo detalles de ese tipo, ¿no? Sabes que mi usuario quisiera poder tener acceso por lo menos a leer 5 o 6 artículos, ¿no? Antes de decidir si caer en ese engagement con la plataforma, ¿no? Y pagar los $2 mensuales que pueda costar la suscripción del periódico, etcétera. Eso entre muchos otros casos de uso, ¿no? Eh, y luego, bueno, ¿qué es un MVP o un MVP? MVP significa Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable. Y su nombre lo dice, su nombre lo dice por sí solo, ¿no? Un producto mínimo viable es una plataforma, un servicio con las cualidades y la funcionalidad mínima para poder salir a beta, para poder salir a producción o a live con un cierto grupo controlado de usuarios, ¿no? Entonces, eh, mientras tu equipo de ingeniería o en el caso del software, ¿no? Mientras tu equipo de ingeniería trabaja en definir arquitectura, en lo que se conoce como back-end, ¿no? Que es, o sea, nuevamente toda la arquitectura informática detrás de una plataforma. Puedes trabajar en las plataformas, en las pantallas en alta resolución para tu producto. Y existe esto que se le llama, y eso es parte del, del support design, ¿no? Que en producto, support design es esta tarea o no, este work stream o este embudo o canal de trabajo que tiene que ver con trabajar de la mano con ingeniería para digamos, me gusta mucho esa palabra, salvaguardar la implementación correcta de la interfaz, ¿no? Es decir, que simplemente viene el diseño, así de sencillo, ¿no? Y en ese proceso, ¿no? Ingeniería te va a presentar ciertos retos que tienen que ver con limitaciones técnicas, con limitaciones de data, entonces, y esas limitaciones de data muchas veces, o sea, así funciona el servicio, o sea, así funciona el servicio y vas a tener que, o al menos para MVP, ¿no? Hay que reiterar, ¿no? Hay que reajustar, hay que repensar cómo visualizar cierta data porque no se cuenta con ella o se cuenta parcialmente con una parte de esa data. Entonces, todo eso impacta la interfaz, impacta la experiencia y todo eso y justamente es parte de lo que quiero continuar diciendo o continuar hablando esto es un proceso cíclico y es el, 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 el salir a desarrollo, que el producto se encuentre en desarrollo no quiere decir que el trabajo de diseño, el trabajo de producto, el trabajo de investigación de usuario esté terminado, ¿no? Quiere decir que hay que seguir aprendiendo. Entonces, este proceso de investigar, ¿no? De confrontar al usuario con prototipo y redefinir features o redefinir
funcionalidades con las que deba contar la plataforma. Es un proceso reiterativo, es un proceso continuo y es algo que no puede dejar de suceder. Es algo que tiene que ser parte de tu modelo de negocio, ¿no? Y tiene que ver con la adaptación, ¿no? Y es un principio tan básico como la evolución, ¿no? O sea, la especie que no se adapta perece, ¿no? Básicamente esto está sustentado por el mismo principio, ¿no? La solución, tus usuarios, las necesidades de tus usuarios y las posibilidades de cómo tus usuarios pretenden solucionarlo puede ir cambiando dependiendo inclusive del alcance tecnológico. Y bueno, el implementar el producto mínimo viable es tan sencillo como lo que les mencionaba ahorita, hacer este handoff de requerimientos de diseño a ingeniería o a desarrollo y continuar probando con tus usuarios, aprender de tus usuarios y mejorar. Me gusta muchísimo esta ilustración porque es un ejemplo súper trillado en el tema Agile y para poder ilustrar, es un ejemplo súper trillado para ilustrar cómo funciona un MVP, ¿no? Eh, si vemos la línea temporal de arriba, ¿no? Tenemos el paso 1, tenemos el eje del vehículo, y tenemos las cuatro llantas, sí, las cuatro llantas, y luego en el segundo paso tenemos la carrocería, media carrocería del vehículo, y luego ya en el tercer paso tenemos el vehículo completo, ¿no? Hasta el tercer paso. Si lo reflexionamos de esa forma, yo no puedo, ese carro a mí no me sirve. Mi necesidad principal aquí es transportar. Mi necesidad principal es ir de punto A a punto B, ¿no? Las condiciones las condiciones de mi experiencia, ¿verdad? Si agarro un scooter y tengo que agarrar 2, 3 colinas de subida y luego una bajada y demás, definitivamente mi experiencia no es la mejor, pero estoy cumpliendo el objetivo de llegar de punto A a punto B, ¿no? En el primer caso no puedo llegar de punto A a punto B, ni siquiera en la primera, en la segunda etapa, sino hasta la tercera etapa, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy gráfico de cómo hay que pensar en un MVP, ¿no? Y es pensar nuevamente en el producto, en la versión de nuestro producto, servicio o solución eh, mínima para solucionar lo que queremos solucionar, ¿no? Ya habrá un montón de mejoras que se pueden hacer a la experiencia en el camino, pero lo importante es empezar el proceso de aprender, lo importante es empezar a aprender, lo importante es entender que si no recorro de punto A a punto B en el scooter, probablemente no entienda que requiero llantas más altas para, 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 por ejemplo, el tipo de terracería, ¿no? O quizás no entienda que requiero un motor porque un vehículo autoimpulsado resulta bastante cansado físicamente, ¿no? Y entonces, este, quizás en el cuarto paso ya tenemos más budget y entonces podemos comprar un carro, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Esta es una manera muy, muy visual y muy eh, fiel de pensar en un producto mínimo viable. Y luego, por último, súper rápido, pues el financiamiento, ¿no? El financiamiento en el tema del Web3, solamente, Juan Carlos lo mencionó hace rato, solamente el tema de los videojuegos es un mercado de 4.5 billones de dólares al año pasado, y el volumen total de
del mercado que implica las posibilidades de implementación de tecnologías blockchain alcanza un estimado de hasta 40 billones de dólares al año pasado. Y es interesante considerar que del año pasado a este año el, el, se han abierto el doble de fondos de capital de inversión para startups de contenido de Web3. Entonces, podemos imaginar que ese volumen de mercado probablemente hoy, al año 2022, ya es muchísimo más de esos 40 billones de dólares. Esto es según, aquí está un blog de Crept, es como un origen de la verdad buenísimo para todo lo que tiene que ver con noticias relacionadas con blockchain, cripto y Web3. Es una nota interesante por ahí. Y bueno, algunos de estos fondos, por ejemplo, nada más los fondos, de todos los fondos que se abrieron este año, los fondos más importantes son el Andreessen Horowitz, Immutable X y Paradigm. Immutable X perdón, Andreessen Horowitz y Immutable X son fondos de capital de inversión exclusivos para iniciativas que tienen que ver con contenido de videojuegos, y Paradigm tiene que ver con cualquier tipo de implementación de blockchain. Y bueno, por último, respecto al tema, algo que sí, super screenshot en este momento es esto, ¿no? Por si no han tenido la suerte de toparse con esto, es algo muy importante. Creo que es el punto de partida para cualquier persona que quiera empezar a competir en este mercado a nivel internacional. El Startup School de Y Combinator. Y Combinator es un fondo de capital de inversión especializado en tecnología, no solamente en tecnologías Web3, en cualquier tipo de tecnología, en cualquier tipo de software. Y son un fondo que son pioneros, ¿no? En todo esto, en todos estos esquemas de regulación para financiamiento de startups. Inclusive ellos mismos inventaron, vaya, sí, inventaron, creo que esa es la palabra, inventaron este modelo de contrato que se le llama SAFE, que significa, las siglas son SAFE, o como seguro en inglés, SAFE. Y las siglas significan Single Agreement for Future Equity, que básicamente es una herramienta para levantar capital de inversión, que pone en una posición bastante ventajosa al emprendedor, sin descuidar la oferta de beneficios que se le puede hacer al inversionista, ¿no? Entonces, sí, súper hincapié con esto, chavos. Si quieren una bandera de punto de entrada, es aquí. Y bueno, súper rápido, nada más les queremos contar un par de lecciones aprendidas en el camino. Yo tenía un comentario que hacer todavía con lo del financiamiento. Si me permites, Marco, Sí, actualmente mucho de los proyectos que se llevan a cabo a través de los smart contracts utilizan el crowdfunding como modo de financiamiento a estos proyectos. ¿Cómo lo utilizan? Bueno, hay diferentes tipos. El más común es sacar una colección de membresías, vamos a ponerlo así, o como boletos para un early access, y generas una dinámica
a través de estos contratos inteligentes o NFTs, en los cuales tú le das a los fans o a tu comunidad la posibilidad de apoyarte en una etapa temprana al proyecto y ellos puedan ir revisando tu avance o tu roadmap de este proyecto, ¿no? Y de esta manera, pues, por decir, pues sí, financiarte o recibir financiamiento extra del propio, ¿no? Entonces, se pueden utilizar estos contratos o estos NFTs como ese apoyo adicional, ¿no? Ese es el único tema que iba a tocar. Sí, justamente te razón, se me pasó a mencionar eso, ¿no? O sea, la economía del token, ¿no? El vender, el garantizar el acceso temprano a ciertas plataformas con ciertos beneficios a través de ciertos tokens o ítems que o sea, representan membresía. Creo que esa es la manera súper correcta de llamarlo. Es una palabra súper doméstica y bien aplicada para ese modelo. Bueno, gracias, Juan Carlos. Y bueno, pasando a las lecciones aprendidas en el paradigma de lo mínimo viable, ¿no? El minimum viable paradigma. Y es, por lo general, bueno, y es algo a lo que nos estamos enfrentando justamente nosotros estamos en esta etapa hay el consejo tal cual dice que el minimum viable product debe considerar las metas y los objetivos de un usuario y no solamente las interacciones de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, quiere decir que muchas veces nosotros como principales involucrados en el proyecto, ¿no? Tenemos en el radar, en nuestro radar mental, ciertas tasas de conversión o ciertas interacciones o ciertos, como los clics, las suscripciones, las descargas, o sea, tenemos nosotros como desde la perspectiva, o sea, uno como emprendedor, desde la perspectiva de negocio, siempre tiene varios números en la cabeza y los instrumentalizamos, ¿no? Esos números, para ti esos números en la cabeza son sustentos, son argumentos para un discurso, una narrativa de ventas sobre tu compañía como un producto de inversión, ¿no? Entonces, muchas veces se puede cometer el error, ¿no? De enfocarte mucho o un poquito de más en aquello que se puede convertir en una estadística, en aquello que se puede convertir en un número, en un respaldo cuantitativo, que en aquello que de verdad ofrece valor cualitativo, que es decir, que de verdad la plataforma pueda atender las metas y le permite al usuario realizar todas las operaciones y todo lo que si pueda cumplir todas las metas que el usuario se ha designado a sí mismo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Las tasas de conversión y cuántas descargas y qué tanto me usan y si deciden suscribirse o no, todo eso son simplemente, ¿cómo se le dice? Es la superficie, vaya, es la consecuencia y la traducción natural de ofrecer una buena experiencia, ¿no? De ofrecer un buen servicio. Entonces, consideren que muchas veces esos indicadores cuantitativos van a surgir solos, ¿no? Lo importante son los usuarios. Es muy importante, ¿no? El hunger versus challenge, así. Hunger versus challenge es como esta premisa de que te rodees de que te rodees de personas que tengan la misma motivación que tú,
que sean igual de apasionados que tú, que, que piensen en el problema a resolver como tú. No, muchas veces cuando estás intentando resolver un problema, no es muy clara cuál es tu ventaja competitiva o cuál es, o no queda como muy clara cuál es la barrera de entrar al mercado, etcétera. Entonces, muchas veces resolver un problema es muchísimo más orgánico, ¿no? Entonces, y para poder atravesar ese funnel de trabajo tan orgánico, que es básicamente esa investigación de campo, para poder llegar ahí se requiere un chingo de pasión, se requiere amar y abrazar la idea de que puedes solucionar un problema para un grupo de personas, ¿no? Y, y muchas veces qué tan determinado estás a resolver ese problema vuelve irrelevante el talento con el que puedas contar, ¿no? Muchas veces puedes aprender, ¿no? O sea, conozco personas que pueden agarrar un canvas y se hacen su propio diseño interno corporativo en un template barato de canvas, ¿no? Pero al final de cuentas el, 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 cumplieron el objetivo, ¿no? Definitivamente no cuentan con el socio diseñador que bla, 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 o sea, que tiene cierta afinidad estética y demás, ¿no? Pero tienen esta determinación por resolver lo que quieren resolver, ¿no? Y funciona de la misma manera a la inversa, ¿no? O sea, eres un animador de 3D o eres una persona, un diseñador de textiles que quiere incursionar en el digital fashion, en el virtual fashion, ¿no? Pero definitivamente hay una curva de aprendizaje muy cabrona que a lo mejor no ves tan posible taclear, ¿verdad? Y crees que requieres de otra persona para la parte informática, el código, la programación, etcétera. Y eso nos lleva justamente al tercer consejo, y es apréndele, güey. O sea, apréndele, ¿no? Es decir, esa determinación que opaca el talento, consiste en aprender, ¿no? En decidir, ¿sabes qué? Necesito aprender smart contracts, necesito aprender frontend, necesito aprender React, necesito aprender programación de bases de datos, requiero aprender skill A, B, C, lo voy a hacer, ¿no? Y algo a mí me encanta a mí ver, porque Y Combinator, además de tener una escuela para startups, Y Combinator tiene una escuela para inversionistas. Y Adam Altman, que es el presidente, chairman de Y Combinator, en estas últimas ciclos de conferencias dijo algo y es algo tan corto, pero tan importante y tan significativo que se los quiero compartir, y es esto que es, o sea, dice, yo me concentro en fundadores excepcionales, ¿no? ¿Excepcionales en qué sentido? Excepcionales en el sentido volvemos a la misma palabra, determinación. Es decir, hay personas allá afuera que se les presenta un problema y no entienden nada de desarrollo 3D, no entienden de impresión 3D, pero se compran su impresora 3D y se avientan unas clínicas y eso es algo que vale la pena llevarnos como reflexión, ¿no? El que el 60%, ¿no? de lo que yo estoy vendiéndole a mis inversionistas cuando les ofrezco invertir en mi compañía,
no es mi servicio, no es mi producto, es quién soy yo y es la determinación que yo puedo reflejar para resolver lo que quiero resolver para un grupo determinado de personas, ¿no? Y eso es lo que te puede volver en algún momento un fundador excepcional, ¿no? No nos consideramos fundadores excepcionales, como les comentaba, todo esto claro, respaldado por teoría de profesión, pero a final de cuentas esto es una compilación de un montón de conocimiento empírico que hemos ido recolectando en este proceso, ¿no? Y es al menos lo que nosotros hacemos, ¿no? Y es lo que intentamos, ¿no? Aprender todo lo que tengamos que aprender para para convertirnos en esos exceptional founders, ¿no? Y bueno, este, les, ahora les quiero platicar un poco de layers, el layers como capas en inglés, pero con Z, y esta filosofía player center, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, layers como tal es un estudio, un laboratorio especializado en tecnologías Web3 que se dedica a promover, a darle difusión y tenemos un roadmap de desarrollo de nuestros propios videojuegos in-house, Play to Earn, ¿no? Que la intención principalmente es devolver el control de la economía involucrada en el videojuego al jugador, ¿no? Ahorita vamos a platicar, les platico un poquito de eso. ¿De qué forma? Y volviendo un poquito a lo que platicaba Juan Carlos ahorita, en el tema de los videojuegos, ¿no? Ustedes, seguramente algunos de ustedes juegan Fortnite o juegan Call of Duty o juegan Halo o juegan alguna plataforma que tenga transacciones dentro de la plataforma, ¿no? Que genera un revenue a partir de que tú consumes el contenido de esta plataforma, ¿no? En Fortnite compras avatares, que ciertos avatares traen ahí un trademark, ¿no? Los multiversos de Marvel, DC Comics, inclusive el fenómeno Fortnite es algo, o sea, es wow, la verdad, mis respetos, es un gameplay y Fortnite es como la definición perfecta de community driven content, que es contenido generado por la comunidad, tiene su propio programa de desarrollo de juegos por parte de los jugadores, ¿no? Entonces, existen estas tres verticales dentro de Layers a través de las cuales participamos en esta industria. Primero estamos, este año, a final de año, hacemos launch de nuestro propio peer-to-peer NFT marketplace. Es una experiencia del tipo Mercado Libre. Algunos de ustedes, como les mencionaba ahorita, estos ítems que ustedes compran dentro de estas plataformas, ¿no? Tienen un costo, pero no son interoperables, ¿no? O no te pertenecen completamente. Y eso es precisamente lo que intenta mitigar la implementación de los NFTs a la industria de los videojuegos. Es decir, el jugador, a través de un contrato inteligente en la blockchain, va a poder demostrar, garantizar y exhibir un ítem como propio. Va a poder certificar que el ítem le pertenece porque ese ítem está anclado a la dirección de su wallet o de su cartera de cripto en la que está alojado el ítem, ¿no? Entonces, esto es posible, esto que trae consigo, ¿no? La posibilidad de que
de que si yo compro un monito de un videojuego, yo lo puedo revender, ¿no? Y si encuentro a alguien que quiera pagar más de lo que yo pagué por el monito, porque el monito ya no está en venta dentro de la plataforma, pues entonces ahí ya hay lo que le llaman fair market value, ¿no? Un valor justo del mercado. ¿Por qué? Porque entonces sí existe un supply o una oferta, perdón, limitada eh, por un ítem utilitario, un ítem que de verdad tiene un valor dentro de la plataforma, ¿no? Eh, entonces, la intención, ¿verdad? De la primera vertical es este marketplace para que te permite, le repito, como esta experiencia de tipo mercado libre. eh, Esta plataforma les va a permitir a nuestros usuarios poder, les va a permitir intercambiar, enlistar, subastar y vender ítems tanto de nuestros videojuegos in-house como de una serie de títulos de videojuegos ahí afuera, ¿no? Y eso es parte de la garantía del Web3, ¿no? La interoperabilidad de los ítems, es decir, eh, yo siempre voy a poder vender ese avatar o esa pistola o ese skin o ese par de tenis virtuales, etcétera, ¿no? Y luego pasando a esta segunda vertical de valor, que son las herramientas plug and play, o estas herramientas de fácil acceso, tanto para desarrolladores, en el tema de APIs y SDKs, que API significa Application Programming Interface, y SDK significa Software Development Kit, o un kit de desarrollo de software. Ambas tecnologías le van a permitir de manera gratuita a los desarrolladores conectarse con nuestra plataforma y hacer uso de los protocolos transaccionales de nuestra plataforma dentro de la suya, sin ningún costo. Es decir, la intención es que puedas descargar un template, así con la intención de simplificarlo, la intención es que puedas descargar un template de un sistema de pago en cripto, ¿no? Lo integras a tu plataforma, a tu videojuego, a través de layers, y listo. Tu juego puede empezar a generar transacciones y a generarte revenue o utilidad, sin necesidad de consumir algún backlog o algún servicio de consultoría por parte de alguien más grande, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la audiencia de todo esto son estudios pequeños a estudios de desarrollo de videojuegos pequeños a medianos. Y bueno, eso por la parte de las herramientas que estamos desarrollando. Y también, bueno, como les comentaba, tenemos un roadmap de ciertas experiencias de videojuegos que ahorita les mostramos un poquito. Esto es un mock-up de la plataforma, es como se va viendo el producto. Una disculpa por el inglés el slide. La plataforma tiene tres user personas o tres usuarios clave a quien atienden, ¿no? Que son los desarrolladores de videojuegos, quienes pueden unirse al Launchpad, quienes pueden consumir nuestra tecnología para echar a andar su plataforma, su modelo de negocio. Y en segundo plano tenemos a los artistas 3D o NFT artists también, que van a hacer uso de ciertos
ciertas maquetas de 3D, ciertos templates o plantillas de maquetas 3D para poder desarrollar contenido para la plataforma. Es decir, y ahorita lo vamos a ver, estamos trabajando en un FPS, un First Person Shooter, que es un videojuego del tipo Call of Duty, Fortnite, Halo, en el cual pequeños estudios, desde pequeños estudios de 3D o artistas hasta trademarks o corporativos muy grandes, pueden hacer release de sus propios operadores o de sus propios avatares. Y bueno, esto genera toda un esquema de interacciones económicas entre esas distintas partes, ¿no? Y al final todo esto satisface al gamer que está haciendo el trading o está constantemente comprando y consumiendo el contenido de estos videojuegos, ¿no? Parte o más bien el recurso central de todas, perdón, más bien el origen central de todos estos recursos es un portal de desarrollo que tenemos en Gitbook. Es un portal donde estamos almacenando, donde vamos documentando todo lo que, todo el progreso y las indicaciones necesarias para la implementación de todas y cada una de las herramientas que vamos a ir generando, ¿no? Esto, como les comentaba, todo esto también es trabajo en progreso. Este es un screenshot de cómo se ve actualmente este portal de desarrolladores o developer portal que le llaman. Y bueno, les queremos platicar un poquito de este Launchpad Program. La intención básicamente, y tiene que ver con que tenemos abiertas o queremos invitar al barco, ¿verdad? A subirse al barco a un grupo multidisciplinario de practicantes que estén interesados en colaborar, además de del diseño, del soporte de diseño y otras tareas que pudieran resultar necesarias para el roadmap. La intención de juntar este equipo multidisciplinario de trabajo de practicantes es prepararlos y mentorearlos para que puedan este mismo equipo desarrollar un juego piloto dentro de nuestra plataforma. Y bueno, así se llama, este es el primer juego en el roadmap, el multijugador de tiro que les platicaba. Se llama Sicario. Y bueno, ¿cómo funciona? La intención es que estos estudios, que esos estudios de desarrollo 3D o artistas individuales hasta marcas grandes puedan de forma independiente contribuir al contenido de la plataforma y al mismo tiempo monetizar, capitalizar ese contenido, ¿no? Es decir, la intención es que este equipo de practicantes multidisciplinarios tenga la oportunidad, ya sea desde crear una colección para este videojuego, una colección de avatares operables para este videojuego, o su propio videojuego, ¿no? En el caso, y por eso la necesidad de que sea multidisciplinario, ¿no? Para que cada uno de los miembros del equipo pueda cumplir con ciertas responsabilidades que son un visual designer, un product designer
un artista 3D y un artista 2D. El diseñador de visual básicamente tiene como, la principal tarea es el diseño de contenido. Para el diseñador de producto es investigación de usuario, es una súper buena oportunidad para aprender de cerca artefactos, para aprender de cerca artefactos como los que estábamos platicando hace rato, desde user personas, prueba de concepto, prototipo de mediana fidelidad, hasta empezar a tener algo de experiencia con diseño de interfaz. Y bueno, el artista, de parte del artista 3D, requerimos apoyo en el área de modelado 3D, animación, rigging y texturizado. Asimismo, el artista 2D él cumpliría funciones desde conceptualización de personaje, paisaje, armas o ítems para los videojuegos, vehículos, todo lo que tenga que ver con conceptualización o arte conceptual para el storytelling de videojuegos recae dentro de las responsabilidades del artista 2D. Y bueno, esto creo que hasta aquí sería todo de nuestra parte. No sé, Héctor, no sé si Juan Carlos quieras agregar algo de la parte de las vacantes. Si no, Héctor, podemos, no sé, Juan Carlos, si tienes algo, si no, podemos pasar con Héctor a moderar las preguntas. No, sí, ya, ¿cómo se llama? Pasamos a moderar. Muy bien, muchas gracias. Ahorita aprovechen las personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta. Repito, está en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Ahorita tenemos una pregunta. Nos preguntan si el gas fee se puede pagar con todo tipo de criptomonedas. Bueno, el gas fee como tal forma parte del esquema económico del blockchain. El gas fee se le llama gas fee precisamente por la energía que cuesta mantener prendidas las computadoras que de forma distribuida resuelven un algoritmo, y ese algoritmo valida si la transacción que acabas de correr en la cadena es aceptable o no, es válida o no, es apócrifa o es real. Perdón, ¿cómo se dice? Sí, o sea que está certificada, ¿no? Entonces, el tema aquí es, el gas fee sucede con cualquier transacción, con cualquier tipo de criptomoneda, cualquier tipo de red. Varía dependiendo de cómo funciona la red, varía dependiendo y eso ya es un tema más complejo, ¿no? De si la red funciona con respuesta distribuida o con pruebas de trabajo, que quiere decir, o sea, eso es un tema un poquito más complejo. Yo creo que, disculpa lo que te interrumpa, pero yo creo que la pregunta va más a si es necesario pagar con un tipo de cripto, es necesario pagar con el tipo de cripto de la red que estás utilizando. Si estás utilizando Ethereum, necesitas pagar con Ethereum. Si estás utilizando Avalanche, tienes que pagar con Avalanche. O Polkadot, tienes que pagar con Polkadot. ¿Va? Creo que iba más por ahí la pregunta. Ya, sí, o sea, en general, digo, cualquier red implica un gasto por transacción, y ese gasto por transacción o ese gasto de la operación por transacción se le denomina gas fee. Y sí, o sea, si yo estoy corriendo una interacción, una transacción en Binance, en BNB, el gas fee me lo va a cobrar la red de Binance. Si estoy corriendo una transacción en Ethereum, Ethereum es la red que me va a cobrar la transacción. Muy bien. Hay otra pregunta.
Sí, una pregunta que nos hace Iván Montiel, nos pregunta que, primero que nada, agradece por la sesión. La pregunta es, ¿hay más FPS en desarrollo de este tipo? ¿Y cuál es el diferenciador? Bueno, sí hay, de hecho, hay bastantes FPS en desarrollo. La competencia es algo que no podemos evitar en ningún tipo de industria. El diferenciador de parte de nosotros es que el contenido nuevamente lo desarrolla la comunidad. Eh, no, la, la- el diferenciador de Sicario es que la comunidad puede generar estos operadores, puede desarrollar estos operadores, puede contactar a la plataforma. En teoría, ¿verdad? Todo esto es a nivel white paper, eso es algo que todavía estamos desarrollando y validando. Eh, el diferenciador de Sicario es precisamente eso, ¿no? El contenido no lo generamos nosotros, el contenido no depende de nosotros, el contenido se genera de forma orgánica por parte de la comunidad, no por parte del usuario, eso sí es importante, ¿no? No es como Fortnite, que tiene una modalidad en la que yo entro y construyo y pongo aquí un muro y pongo aquí otra cosa, no, no es ese tipo, no es user generated, es community generated. ¿Qué quiere decir eso? Que existen ciertos procesos curatoriales para definir desde que el trabajo de rigging y de modelado 3D se haya hecho correctamente, desde cómo se respeta la geometría del modelo que nosotros vamos a proveer, porque literalmente nosotros vamos a regalar el muñeco en blanco para que tú decidas para que tú puedas crear una narrativa y todo un branding detrás de ese equipo de avatares dentro del videojuego, ¿no? Entonces, respecto a qué otros FPS están allá afuera en el mercado en progreso está, por ejemplo, MetaOps, lo puedes buscar así, MetaOps es uno. Hay otro que se llama literal ev.io, ev.io. ev.io es como el super más popular ahorita, sobre todo porque el ev.io es un videojuego que está respaldado por una plataforma que se llama Fractal, que está desarrollada en Solana. Y esta plataforma es justamente, la plataforma es un proyecto de Juan Carlos. ¿Me puede recordar el nombre de este chavo, el fundador de Twitch? La red esta que es para streamear para gamers. Anyway, el punto es, EV.io es uno de ahorita es el más fuerte allá afuera en el mercado y está live. Nosotros lo empezamos a jugar desde el beta y está live ahorita en escritorio y no me sorprendería que en cualquier momento hagan el brinco a mobile, que es como la plataforma más prometedora para este negocio. Sería todo. Muy bien, yo quisiera pues agradecerles a ustedes por todo este tiempo que nos han dado, nada más para que quede muy claro, cómo se pueden poner en contacto con ustedes, más para confirmarlo. Sí, claro. Pueden entrar al sitio web y aplicar o suscribirse al whitelist. Y nosotros, bueno, si tienen acceso a Discord, si no, nos pueden escribir directamente por Instagram, pero bueno, había platicado también con Miguel sobre alguna estrategia o sea, para comunicar también un poquito más detallado los perfiles de las vacantes. Entonces, probablemente
más adelante les hagamos llegar una mecánica para aplicar. Pero Perfecto. por ahora pueden inscribirse al whitelist a través del sitio web. El sitio web es www.layers, con Layers. L, así, lyrz.io. Y bueno, pero estamos muy al pendiente para ver la forma en que podamos nosotros hacer esta sinergia, pues para que estén también todos los presentes, pues pendientes de nuestras redes para la promoción de estas oportunidades, ¿no? No le quiero llamar vacantes, porque vacantes oye como, ¿saben Sí, cómo? Son sí, oportunidades de crecimiento y entonces para que estén muy al pendiente, ¿no? sí, Eh, exactamente. Nosotros tampoco nos gusta llamarle vacantes, Sí, ¿no? vacante suena como sección amarilla, no sé, como cosas de los 80s, ¿no? Entonces, vamos a llamar una oportunidad personal y también profesional, ¿no? Entonces, para que estén al pendiente. Eh, pues sin más, yo quisiera agradecer también en nombre de Miguel Fuentes, que como les comentaba, por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar el día de hoy. Agradecerles también a toda la gente que está aquí conectada. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para enterarse sobre los diferentes eventos que vamos a seguir teniendo durante este semestre. Y pues, sin ninguna otra cosa más, Marco, Juan Carlos, de verdad ha sido un honor tenerlos aquí. Esto creo que es muy clarificador para todo lo que tenemos de retos en todas las carreras creativas, ¿no? Hablamos de diseño gráfico, hablamos de moda, hablamos de industrial, hablamos de arquitectura, o sea, de todas las carreras, animación, claro, todas las carreras se pueden beneficiar de todas estas nuevas, pues, universos, ¿no? Estamos hablando de metaverso, estamos hablando de VR, estamos hablando de NFTs, o sea, todo eso como tú comentabas, hay oportunidad todavía de crecer en todo eso, ¿no? Entonces, aprovechenlo y pues no sé si hay un comentario final, Marco y Juan. No, muchas gracias Nada, por nada más que se animen a unirse al Discord y y pronto les hacemos llegar el proceso para formar parte del equipo. Exacto, muy bien. Entonces, pues, sin más, Marco, Juan, otra vez, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aquí presente, también muchas gracias, y pues nos vemos muy pronto. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor. Bonita noche.